de la aurícula derecha, perdón, con la uyunción de la vena cava superior. Ahí salen tres haces, que nosotros les decimos de haces de Bachmann. Esos haces se distribuyen alrededor de las dos aurículas, distribuyendo la contracción. Tenemos el eje mitroaórtico tricuspidio, donde apoya nuestro nodo auriculoventricular, y las fibras de este eje son las que van a hacer el isolamiento eléctrico entre los atrios y los ventrículos. Ustedes pueden ver que no existe en condiciones fisiológicas normales ninguna conexión que no pase del atrio al ventrículo por el nodo auriculoventricular. Quiere decir que si nosotros tenemos, vamos a decir, ejes que conduzcan sin pasar por el nodo auriculoventricular, vamos a estar en presencias de síndromes de preexcitación, y eso es una condición patológica. El mejor ejemplo de esta condición patológica es una malformación que se da, que es el haz de Kent, y nosotros lo vemos mucho en los síndromes de preexcitación, principalmente en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Pero esas son cuestiones patológicas. Vamos ahora a hablar un poquito de fisiología. Si nosotros vemos acá si nosotros vemos el potencial de acción de estas células, si ustedes van acompañando la flechita, ven que a medida que nos acercamos a la red de Purkinje, se va apareciendo cada vez más al músculo ventricular el potencial de acción. Y esto es muy interesante de notarlo. ¿Por qué? Porque vemos que a medida que nosotros vamos perdiendo la capacidad de especialización en la conducción, es decir, del nódulo sinoauricular a la red de Purkinje, pasando por las diferentes estructuras, cada vez más se van a aparecer la red de Purkinje al músculo ventricular. ¿Por qué eso? Porque la célula, a medida que va avanzando de la parte superior y posterior del corazón hacia la punta del corazón, van perdiendo las capacidades de automatismo. Y con eso vamos a ver que, por ejemplo, el nodo auriculoventricular tiene una velocidad de conducción, y caso falle el sino auricular, que su función es conducir entre 60 y 100 en condiciones normales, este nodo auriculoventricular puede asumir el comando en casos de emergencia, en caso, por ejemplo, de una lesión del nodo sinoauricular con una frecuencia más baja. Y a su vez, si falla el nodo auriculoventricular, puede haber una frecuencia ventricular también más baja que el auriculoventricular, que es dado por la red de Purkinje. Aproximadamente entre 30 y 40 latidos por minuto, y el otro aproximadamente en 10 a 20 latidos por minuto. Lo que no quiere decir que este sistema de seguridad que tiene el corazón sea eficiente, es simplemente para mantener el corazón funcionando y las arterias coronarias perfundidas. Si nosotros vemos el sistema de conducción en acción en el electrocardiograma, ¿qué nos llama la atención? Que el sistema de conducción se resume en el inicio de la onda P, se resume en el inicio de la onda P, y ustedes ven que termina hasta todos los fenómenos de conducción, hasta el comiencito acá del QRS. Ya vamos a ver qué es la onda P, qué es el QRS, la onda T y la onda U cuando hablemos de nomenclatura. Pero lo que tenemos que entender es que el ciclo cardíaco se propicia por la despolarización de este sistema. Es decir, si no tenemos este sistema actuando, nosotros no vamos a tener la contracción de los atrios y la contracción de los ventrículos. Entonces, fíjense, en un instante se despolariza, y en ese momento que se despolarizó, se distribuye la actividad eléctrica en las dos aurículas, que van a empezar a contraerse y van a aumentar la presión. En ese momento están abiertas las válvulas auriculoventriculares, tenemos llenado rápido, recuerdan, llenado lento. Después
esta actividad eléctrica que ya salió de los ventrículos, el ventrículo comienza a repolarizarse y comienza la despolarización de los ventrículos. Estos ventrículos empiezan a contraerse, en inicio aumenta la tensión porque está ese aumento de tensión, ¿se acuerdan del periodo isovolumétrico que nosotros teníamos de contracción isovolumétrica? Todavía la contracción no es efectiva, pero hay un aumento de la tensión, empieza a contraerse el músculo cuando ya empieza a pasar por el haz de His y las ramas derecha, izquierda, y hay algunos anatomistas que hablan de una rama septal, que empiezan a aumentar la tensión del músculo y ahí se cierran las válvulas auriculoventriculares, se abren las sigmoides para que la red de Purkinje distribuya todo, despolarice el músculo ventricular y ocurra la sístole. ¿Tá? Entonces, fíjense, el fenómeno del sistema de conducción se evalúa en la onda P y en el segmento PQ o PR, como ustedes quieren llamarlo, y el intervalo también. Entonces, esto es muy característico del sistema de conducción. El sistema de conducción es una descripción anatómica con una interlocución fisiológica y se conoce bastante, se ha estudiado bastante ese sistema de conducción, y lo que vemos ahora de novedades son los tratamientos de algunas arritmias donde se han descubierto focos que cuando se causan estas reentradas, o para explicarlos mejor y no confundirlos, estos espacios de despolarización, el músculo se contrae de una forma más efectiva. Muy bien. Y ahora volviendo un poquito a la física biomédica. Cuando nosotros hablamos de electrocardiograma, tenemos que entender que el electrocardiograma es una integración entre fisiología y física biomédica, con un contexto de aplicabilidad fisiológica. Entonces, vamos a entender el electrocardiograma. El electrocardiógrafo es ¿qué? Un aparatito que cuando este aparato, este dispositivo, está conectado a mi cuerpo, él logra transducir la actividad eléctrica del corazón en un gráfico que se llama electrocardiograma. Pero ¿cómo él hace eso? Él hace eso utilizando los conceptos que nosotros ya hablamos, del galvanómetro, de Weber con la cuestión de cómo captar eso en la piel, pero Einthoven fue el que lo integró. Y cuando lo integró, él creó un triángulo, o planteó teóricamente ese triángulo, que une los hombros con el pubis. Y en ese triángulo, en el medio, está ubicado el corazón. Y él tuvo un concepto que es el concepto de despolarización. Cuando nosotros despolarizamos, generamos una onda o un vector. Ese vector, él tiene dirección y tiene intensidad. A partir de esos vectores, nosotros creamos diferentes derivaciones. Las derivaciones hoy son divididas en dos grandes grupos, que son las del plano frontal y las del plano horizontal. Y ya vamos a descubrir y conversar un poquito sobre cada una de ellas. Después, ¿qué hizo? Que fueron trabajados estos conceptos, son conceptos de una evolución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los electrocardiogramas de Einthoven solo pegaban unas, dos o tres derivaciones, ¿tá? Y eran derivaciones del plano generalmente frontal, de 1, de 2, de 3. Después, con el tiempo, Wilson creó una terminal que podía medir el punto absoluto de cada punto, y ahí él creó derivaciones unipolares y bipolares. Las bipolares, que eran de 1, de 2 y de 3, eran hechas, ¿por qué? Porque se necesitaba un polo positivo, un polo negativo para poder registrar la actividad eléctrica. Y ahí ya vamos a entender cuando las características de cuando el vector se acerca al polo o se aleja del polo, va a tener un gráfico diferente. Cuando se acerca,
la onda va a ser positiva. Cuando se aleja, la onda va a ser negativa. Y Goldenberg tuvo la capacidad de agarrar esos potenciales de acciones que eran bipolares y amplificarlos, y ahí él creó las derivaciones unipolares, que son amplificadas. Por eso se llaman ABR, ABL y ABF. Resumiendo, esto es lo que ustedes van a ver en el triángulo de Einthoven. Parece complejo, pero es una cosa bien simple. Imagínense la cabeza del paciente acá arriba, brazo derecho, brazo izquierdo y la pierna izquierda. La pierna derecha, que estaría de este lado, sería nuestro neutro, ¿tá? Que en un momento de la historia fue simbolizado con un electrodo negro que significaba tierra, que significaba que era el espacio donde servía como base para las otras derivaciones. Y que ustedes ven acá la cuestión de que cuando nosotros tenemos el eje eléctrico del corazón, o hablamos del eje eléctrico del corazón, el eje eléctrico del corazón va de atrás hacia adelante, de arriba para abajo y de derecha a izquierda. Esto es el vector normal del corazón. Sí, ¿cómo lo voy a registrar? Entonces tengo que registrarlo de alguna forma. Cuando hablo del triángulo de Einthoven en las derivaciones del plano frontal, que son 6 derivaciones, 3 bipolares y 3 unipolares. Las 3 bipolares son D1, D2 y D3. D1 va de brazo derecho a brazo izquierdo. D2 de brazo derecho a pierna izquierda. Y D3 va de brazo izquierdo a pierna izquierda. D2 voy a corregir porque me equivoqué. De brazo derecho a pierna izquierda. Muy bien. Teniendo estas derivaciones, yo en este momento estoy entendiendo que mi corazón está situado acá. ¿Y por qué era importante en esa época? Porque había determinadas patologías que podían aumentar el tamaño del corazón. Y aumentando, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, mi eje va a estar más desviado a la izquierda, porque voy a tener una mayor cantidad de masa muscular despolarizándose y el vector va a ser más fuerte de despolarización del ventrículo izquierdo, porque existe un sistema de activación del ventrículo, ¿tá? Que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Ya vamos a volver al triángulo de Einthoven. Fíjense acá. Cuando mi vector se acerca de la derivación, mi derivación está acá arriba, él se acerca, él es positivo. Cuando él se acerca de mi derivación de registro, él es positivo. Pero cuando él está perpendicularmente formando un ángulo de 90 grados, va a ser isodifásica. ¿Qué significa isodifásica? Iso igual bifásica, es igual para arriba y igual para abajo. Quiere decir que va a ser isodifásica, que va a tener un voltaje muy parecido tanto en la onda positiva o en la onda negativa. Y esto es importante porque es la base conceptual para encontrar el eje eléctrico en el electrocardiograma. Bueno, derivaciones entonces bipolares son las de Einthoven y las derivaciones monopolares son las de Goldenberg. Entonces, cuando ustedes están viendo el corazón en Einthoven, en las bipolares, ustedes están con 2 electrodos, brazo derecho, izquierdo. ¿Dónde está el negativo? ¿Dónde está el positivo? Si dijimos que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, generalmente en D1 va a ser siempre positivo. Cuando amplifico, estoy fijándome solamente derecha, izquierda o pie. ¿Por qué digo eso? Porque eso nos va a permitir evaluar la despolarización, la actividad eléctrica
de las diferentes fases del corazón. ¿Tá? Por ejemplo, si yo hablo de que estoy evaluando de 2, de 3 y ABF, voy a hablar de fase inferior. D1 y ABL, fase lateral. Y ABR me va a decir de cavidades derechas. ¿Tá? Entonces, más o menos para que ustedes se ubiquen cuál es la aplicabilidad práctica de esto. Pero el electrocardiograma que nosotros realizamos es un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Qué significa un electrocardiograma de 12 derivaciones? Es un electrocardiograma que tiene 3 bipolares, 3 unipolares y las derivaciones del plano horizontal, que son precordiales. Las 6 que nosotros evaluamos son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Pero se puede hacer B7, B8, B9, B3R, B4R y a su vez una derivación intracavitaria que se usa cada vez menos, que es la derivación de Lenz, que ya les voy a explicar para qué se usaba. Muy bien, ¿y cómo identificamos esas derivaciones precordiales? Porque ya vimos que los electrodos que colocamos en los brazos y piernas en el momento del electrocardiograma, ellos ya cumplen una función específica para las derivaciones del plano frontal, unipolares y bipolares. Pero ¿y las precordiales? Bueno, en las precordiales nosotros vamos a ir buscando en la base del cuello, ¿tá? Si ustedes pueden tocarse la base del cuello, apalpen y van a encontrar el manubrio esternal, que está hecho por las 2 clavículas inseridas en el esterno. Cuando ustedes van bajando sobre el manubrio esternal en el esterno, aproximadamente unos 2 a 4 centímetros, van a sentir una elevación. ¿Tá? Sobre esa elevación que ustedes sienten lateralmente, ustedes van a encontrar el segundo espacio intercostal aproximadamente. Y ahí ustedes van a ir contando tercer espacio, cuarto espacio. Cuando encuentren el cuarto espacio intercostal derecho, ustedes van a encontrar B1 sobre la línea marginoesternal. Cuando ustedes encuentren el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo, ustedes van a encontrar el B2. ¿Y cómo posiciono B3? No lo pongo exactamente al lado de B2, sino que voy a buscar el quinto espacio intercostal sobre la línea hemiclavicular y voy a encontrar en ese caso ahí el cuarto electrodo, que es B4. Entre B2 y B4 se posiciona B3. B5 sigue el quinto espacio intercostal ya sobre la línea axilar anterior y B6 línea axilar media. ¿Tá? Y estas derivaciones nos permiten ver el corazón en forma horizontal. No sirven para calcular el eje eléctrico. A veces les preguntan capciosamente si las derivaciones precordiales del plano horizontal sirven para tal fin, y nosotros vemos que no tienen esa capacidad o esa formación específica para poder hacer eso. Ya vamos a ver por qué. Miren, acá yo les puse un resumen de cómo nosotros disponemos los electrodos en el electrocardiograma. Antiguamente, década de 80, 90, hasta el año 2002, por ahí, los electrodos estaban padronizados. El brazo derecho era de color rojo, el brazo izquierdo era de color amarillo, la pierna izquierda era de color verde y la pierna derecha era de color negro. Eso fue padronizado y se utilizaba de esta forma. Eso fue padronizado a nivel de la Comunidad Europea, y después, cuando salieron los electrocardiógrafos americanos, cambiaron todos los colores. Entonces, tienen que leer
la sigla, ¿tá? Están en inglés en la mayoría de los electrocardiógrafos, pero no se guíen por los colores, sino que guíense por lo que está escrito en el electrodo, ¿tá? En el ganchito del electrodo. Nosotros le decimos yacaré acá en Brasil, que parece como si fuera un cocodrilo que agarra el electrodo que se adhiere en la piel. ¿Y cuáles son los electrodos que posicionamos? Brazo derecho, brazo izquierdo, izquierda, pierna derecha. Ahí posicionamos manubrio esternal, segundo espacio intercostal sobre el ángulo de Lewis. Ahí tenemos uno, dos, tenemos segundo, tercero, cuarto espacio intercostal, B1, B2, línea axilar anterior, B4, B3, B5, B6. B3R y B4R es lo equivalente a B3 y B4 del lado derecho. Y nos sirven para estudiar las cavidades derechas, ¿tá? En presencia normalmente no las hacemos de rutina, pero en presencia de infarto de cara inferior, o sea, que tengamos supraelevación del segmento ST en D1, D2 y AB, en D2, D3 y ABF, obligatoriamente tenemos que hacer B3R y B4R, ¿tá? Porque eso nos va a permitir si hay un infarto de ventrículo derecho. Bueno, ¿me van acompañando, chicos, o estoy yendo muy rápido? Hola, ¿me están Está bien, acompañando? doctor. Me avisan si estoy yendo muy rápido. Bueno, cuando hablamos de la nomenclatura del electrocardiograma, este es un dibujito de Netter que yo estudié en la facultad por este dibujo. Y yo me recibí en 98, para que ustedes tengan una idea, y sigue vigente hasta hoy. Yo estudié fisiología humana en 94, para que ustedes tengan una idea, como estoy ya viejo. Y no cambió nada. ¿Por qué? Porque está padronizado. Y fíjense qué interesante. No sabemos por qué Beethoven eligió estas letras: P, Q, R, S, T y U. No sabemos. Dicen algunas personas que él era muy fanático de un matemático y le gustaba mucho el pi, que es el número, esa constante que nosotros utilizamos en matemáticas, que es 3.14. Y él a partir de ahí empezó a nomenclar, pero en realidad no hay una cosa clara. Lo que sí sabemos que toda primera onda del electrocardiograma se llama onda P. Esa onda P tiene un intervalo entre el inicio y el final, que se llama intervalo PR, y en ese medio tenemos un segmento PR. Entonces tenemos la onda P, el segmento PR que va del final de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de una onda R, si caso tengamos, eso se llama PR o PQ, y el intervalo entre el comienzo de la onda P y el final del intervalo del segmento PR, nosotros tenemos la actividad de las aurículas. Entonces, esto es simplemente la primera onda del electrocardiograma, que simboliza que toda la actividad del sistema eléctrico de conducción y la despolarización de los atrios. ¿Tá? Despolarización de los atrios. Si esto es la despolarización de los atrios, ¿estoy en presencia de qué? ¿De la sístole o de la diástole auricular? ¿Quién se anima a responderme? ¿Nadie? Si yo estoy despolarizando, estoy contrayendo. Acuérdense de eso. Entonces, la despolarización siempre está relacionada a la sístole. La repolarización está relacionada a la diástole.
Si yo acá estoy despolarizando mis atrios, en este periodo mis ventrículos están relajados. ¿Para qué? Porque esta es la fase en que yo los estoy llenando. El llenado rápido y el llenado lento. Por eso ustedes en el diagrama de Wiggers van a después correlacionar curvas, presiones y van a conseguir ver eso de una forma más fisiológica. Cuando yo tengo acá el segmento PR, el segmento ST, tengo esta despolarización del QRS, ya esto no habla de actividad eléctrica de células de conducción ni de aurículas, habla de la despolarización de los ventrículos. Y como la masa es mayor de músculo en los ventrículos que en la aurícula, es una onda más expresiva en el electrocardiograma. Se la ve más rápida, más imponente. Entonces, toda primera onda negativa la voy a llamar de onda Q, toda primera onda positiva la voy a llamar de onda R, y toda segunda onda negativa la voy a llamar de S. De ahí viene el segmento ST. El segmento ST viene desde el final de la onda S hasta el comienzo de la onda T. Y el segmento ST para nosotros en cardiología es muy importante, porque él está muy correlacionado a lesiones coronarias y es lo que puede aumentar o disminuir en algunas condiciones patológicas, y yo ahora no voy a entrar en mérito porque no les quiero confundir la cabeza. Ya es mucha información para procesar con relación a esto. Disculpen. Muy bien. Cuando hablamos específicamente de la onda T, vemos que la onda T es asimétrica, vemos que la onda T viene después del segmento ST. ¿Cuál es el punto de corte del segmento ST? 60 milisegundos aproximadamente del inicio de la despolarización del QRS. Hay un punto que nosotros le decimos punto J, que es este punto acá. Estaría en este momento, ahí en ese momento el punto J. Dejen ver, acá no tengo otra foto para mostrarles mejor, pero el punto J estaría acá aproximadamente donde está la flecha posicionada. A partir de ese punto J que está acá, empieza el segmento ST y termina cuando empieza la rampa ascendente. Y la onda T siempre es asimétrica, porque si es simétrica, ¿tá? Y en condiciones fisiológicas siempre es positiva, quiere decir que sigue la línea de su QRS. Y la onda U, que es la repolarización de los músculos papilares o ondas de repolarización de la red de Purkinje, como dicen algunos autores. Entendiendo esta anatomía, chicos, ¿qué es lo que nosotros vemos? Fíjense qué interesante. El papel es milimetrado. ¿Y por qué es milimetrado? Porque al ser milimetrado, ustedes ven que existen medidas que son padrón, y estas medidas que son patrones de normalidad nos permite medir entonces todo lo que se mide para arriba o para abajo. Cada milímetro es 0.1 milivoltios. Y cuando nosotros nos referimos a milímetros sobre el plano horizontal, cada milímetro equivale a 0.04 segundos desde que la velocidad esté a 25 milímetros por segundo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? El electrocardiograma nos permite padronizar esto, porque captar un electrocardiograma, hacer un electrocardiograma, parece simple, pero a veces no es. Nosotros tenemos que entrenar muy bien nuestro equipo para hacer el electrocardiograma, porque si ponen la velocidad equivocada, podemos llegar a tener una confusión muy grande, ¿tá? Porque cuando aprendamos a calcular la frecuencia cardíaca, ustedes van a ver que si aumento la velocidad, puedo decir que mi frecuencia cardíaca está alterada y en realidad va a estar normal, o viceversa, ¿tá? Entonces, siempre que ustedes miren un cuadradito para arriba, ¿tá?
cada cuadrado grande tiene 5 cuadraditos chicos, o sea, cada milímetro, entonces tienen 5 cuadraditos chiquitos por 5 cuadraditos chiquitos, ¿tá? Y esto después nos va a servir para medir nuestro electrocardiograma. Entonces, volvemos. Voltaje para arriba, tiempo para abajo, tiempo de un cuadradito chico 0.04 segundos, tiempo de un cuadradito grande 0.2 segundos, porque multiplico esto por 5. El intervalo entre dos ondas R, los voy a llamar de intervalo RR, punto J, como yo les dije, segmento ST, onda T, onda U, que RS, el intervalo PQ o PR, y acá estaría el segmento PR. ¿Está? ¿Dudas con relación a esto? ¿Podemos avanzar? Sí, doctor. Bueno, cuando hablamos de frecuencia cardíaca normal, fíjense qué interesante. Un recién nacido, la frecuencia cardíaca normal es entre 120 y 140. Un lactante menor, entre 100 y 130. Lactante mayor, entre 100 y 120. Un preescolar, vamos a pensar, entre 80 y 120. Infancia, entre 80 y 100. Un adolescente, entre 70 y 80. Y el adulto, entre 60 y 80. Lo que es considerado normal. Y le pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes creen que pasa esto? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Por qué en los niños la frecuencia cardíaca es más alta y en los adultos la frecuencia cardíaca es más baja? Porque hay menor cantidad de sangre. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Pero vamos a decir así, vos tenés un cuerpo menor también para perfundir. Entonces, si vos tenés menos sangre, en teoría vos tenías menos cuerpo para perfundir, entonces eso llegaría a un equilibrio de la frecuencia cardíaca. ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Quién se imagina otra causa? ¿Ustedes ya vieron sistema endocrino o no todavía? No, doctor. Todavía. No. Entonces, bueno, les voy a dar un spoiler entonces, alerta de spoiler. Cuando me refiero al sistema de conducción, yo tengo que pensar que yo nazco con un sistema de conducción inmaduro. Y cuando él es inmaduro, ¿de qué depende que madure un sistema? Generalmente de la hormona tiroides. Entonces, la frecuencia cardíaca es mayor en el recién nacido y más, vamos a decir, menor en el adulto, porque a medida que el sistema de conducción va amadureciendo, vamos a notar que la frecuencia cardíaca se va estabilizando dentro de un patrón. Entonces, si les preguntan alguna vez en una prueba de residencia por qué un recién nacido tiene una frecuencia cardíaca mayor que un adulto, es por inmaturidad del sistema de conducción. ¿Tá? Entonces, sistemas de conducción maduros tienen una frecuencia cardíaca mayor. ¿Tá? En condiciones fisiológicas, porque en condiciones patológicas y cuando estudiamos arritmias, esto se complica aún más, porque ya son otras variables eléctricas que pueden causar esto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la onda P. Y ya no se preocupen que ya estamos finalizando. Cuando hablamos de la onda P, hablamos de la despolarización auricular. Como yo les dije, si despolarizamos la aurícula, la estamos contrayendo. Si estamos contrayendo la aurícula, quiere decir que ya ocurrió la fase de llenado rápido, que ya estamos en el ciclo cardíaco, en el proceso de llenado ventricular lento. ¿Cuánto dura la onda P? En torno de 0,10 segundos, que son 2 cuadraditos y medio por 2 cuadraditos y medio.
Entonces tiene un voltaje entre 0,1 y 0,3 milivoltios y dura 0,10. Entonces, para no errarle, ustedes van a decir que tiene 2,5 por 2,5. Esa es una onda P normal. Pero para decir que esa onda P es sinusal, que viene del nodo auriculoventricular, tiene que ser siempre isodifásica en D3 y B1, negativa en ABR y positiva en la mayoría de las derivaciones. Cuando la onda P tiene esas características, puedo decir que el ritmo es sinusal. Entonces voy a repetir. Tiene que ser isodifásica en D3 y B1, negativa en ABR y positiva en la mayoría de las derivaciones. Cuando agarren un electrocardiograma, por favor, busquen eso. Vamos a decir, D3, sí, es isodifásica, parece que tiene, es para arriba y para abajo, o es muy parecido a eso. Voy a buscar ABR en las derivaciones del plano frontal, una derivación unipolar, es negativa. Si está positiva, ¿qué pasó? Se equivocaron en poner los electrodos del brazo derecho al brazo izquierdo, pusieron el electrodo derecho en el brazo izquierdo y el electrodo izquierdo en el brazo derecho. Y saben que si no pasó eso, ustedes están en presencia de una dextrocardia. Yo tengo una pacientita que tiene dextrocardia, que me fue mandada porque creían que tenía una arritmia y lo que tenía era el corazón del lado derecho. ¿Tá? Cuando vimos el electrodo, yo hasta salí para conversar con esa paciente. Entró primero por el segmento de hacer triada por la enfermera, y la enfermera ya le hizo el electro para ganar tiempo. Yo fui a retarla que se había equivocado. Me dice, no doctor, yo puse bien. Entonces cuando conversé con la paciente, le hice el examen físico, ahí percibí que el corazón estaba del lado derecho. Eso es una variedad anatómica, no es una enfermedad, se llama situs inversus. Ella tiene un situs inversus totalis, que significa que todos los órganos están invertidos. El hígado está del lado izquierdo, el estómago está del lado derecho, y son pacientes que nos pueden dar muchas sorpresas porque a veces uno no va a pensar en determinadas patologías por el lugar donde están los órganos. El segmento PR es el tiempo necesario para que el impulso de las aurículas llegue a los ventrículos. ¿Y qué evalúa el segmento PR? El segmento PQ o el segmento PR, chicos, evalúa específicamente el nodo auriculoventricular. Entonces, la onda P evalúa la despolarización de las aurículas, la capacidad del nodo sinusal en general, eso. Y el nodo auriculoventricular es evaluado por el segmento PQ o PR, ¿tá? Entonces acuérdense de eso, que a veces son preguntitas y ustedes dicen, pero ¿en qué sirve eso? Por ejemplo, si yo mido el segmento PR, que el valor normal del segmento PR o PQ esté aumentado o disminuido, pero cuando yo mido el segmento y tengo vamos a decir, lo normal de este segmento, una vez medido, voy a volver atrás para que no quiero confundirlos. Esperen un segundito. Este segmento, cuando yo mido este segmento acá, este segmento puede aumentar o variar en función de la frecuencia cardíaca, pero el intervalo total es fijo. Cuando yo mido este intervalo total, él tiene que tener más de 0,11 segundos y menos de 0,20 segundos. Porque si tiene más de 0,20 segundos, yo voy a estar presente un bloqueo, porque va a aumentar mucho este segmento. Ahora, si de repente yo tengo estos más cortos, significa que no está demorando mucho en ir el impulso de la aurícula al ventrículo, puedo estar presente en un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, cuando el intervalo PR es corto, es un síndrome de preexcitación. Cuando el intervalo PR es largo, estoy en presencia de bloqueo. Para eso se usa este electrocardiograma. Entonces, fíjense que es muy fácil de interpretar y solamente tener los conceptos básicos. Acá les traje
tablas de edad con los diferentes PR, pero acá están medidos en D2 y en milisegundos. Milisegundos no son segundos. Entonces, si esto lo fuera a transformar en segundos, acuérdense que cada cuadradito chiquito que nosotros hablamos, ¿se acuerdan? Tenían 0.04 segundos. Si lo transformo en milisegundos, serían 40 milisegundos. Entonces, ustedes ven que a medida que la edad avanza, el PR aumenta. ¿Por qué? Porque significa que tu sistema nervioso de conducción está más maduro. Y para eso, para crecer, necesita el hormona de crecimiento, ¿tá? Y para madurar necesita la hormona de la tiroides. Por eso, ustedes van a ver que falta hormona de tiroides puede causar problemas serios al corazón y el exceso puede causar problemas serios al corazón también. Entonces, es importante entender ese concepto de regulación también. Complejo QRS. El complejo QRS tiene una duración muy similar a la de la onda P, que son aproximadamente ahí 0,14 segundos, 0,12, que sería lo normal. Más que eso, es un trastorno de conducción intraventricular que puede estar remitido a algún problema del músculo cardíaco. La activación ventricular se da en 3 fases, que RS son 3 vectores. Primero se despolariza la región del septo, después la punta y pared anterior de los ventrículos y después las paredes laterales. Entonces, cada una de estas representa uno de esos vectores que sumados del complejo QRS. Es el vectocardiograma. El vectocardiograma lo traje, pero esto ya se usa poco. ¿Por qué? Porque antiguamente no teníamos el ecocardiograma y la representación de los vectores en forma gráfica, contextualizadas con la fase del ciclo cardíaco, es lo que nos permitían hacer diagnósticos. Cuando yo empecé la residencia, el ecocardiograma todavía no estaba muy difundido y nosotros aprendíamos a estudiar el corazón a partir de hacer una inferencia indirecta y racionalizábamos eso con el vectocardiograma. Y el vectocardiograma daba mucho trabajo porque teníamos que con un compás medir las ondas positivas, negativas, ser exactos, poner eso en el papel, hacer las sumas y después trazar la bisectriz para trazar el eje eléctrico y sobre eso el vector. Daba mucho trabajo. Hoy lo vemos a esto en el ecocardiograma y 5 minutos. Entonces el vectocardiograma lo traje nada más para que ustedes escuchen y si algún día lo ven, sepan de dónde viene. Acá ustedes pueden ver el sistema de despolarización, cómo ocurre de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Empezamos con la pared libre del septum, después septum y toda la punta del corazón y después las paredes libres. Y estos vectores, el vector 1, el vector 2 y el vector 3, es nuestro QRS, ¿tá? Que nosotros registramos. Y la onda T. La onda T en realidad es una onda que sirve específicamente para ver la repolarización de los ventrículos. Siempre es asimétrica, tiene una altura que es variable entre 0,2 y 0,3 milivoltios, corresponde generalmente a la fase 2 y fase 3 del potencial de acción del músculo, es decir, que está muy mediada por calcio y mediada por la entrada rápida de potasio a la célula y normalmente tiene la misma polaridad que el QRS. Si el QRS es positivo, está vinculado a una onda T positiva. Si el QRS es negativo, la onda P va a ser negativa, va a ser invertida. Y acuérdense, es siempre asimétrica. ¿Y qué es la onda TA? Bueno, así como hablamos que el ventrículo se repolariza, la aurícula también tiene que repolarizarse. Pero nosotros no la vemos a la onda TA. ¿Y por qué no la vemos? Porque cuando se repolarizan las aurículas, se despolarizan los ventrículos.
Y si nosotros sumamos los dos fenómenos, el que más va a aparecer es el fenómeno eléctrico del ventrículo, porque tiene una masa mayor. Entonces el QRS esconde la onda TA y no la podemos ver cuando en condiciones normales ocurre la despolarización de aurículas y ventrículos. ¿Por qué? Porque al estar escondida en la onda TA está escondida en el QRS porque tiene una polaridad muy baja, ¿tá? ¿Y qué es? La repolarización de los atrios, y no la vemos en condiciones fisiológicas normales, solo en condiciones patológicas. ¿Y cuáles son estas? Cuando, por ejemplo, tenemos un bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado o total, como es llamado, y los ventrículos se contraen con una frecuencia y las aurículas con otra frecuencia. Es una patología muy grave, causada por una serie de enfermedades. ¿Y qué pasa? Nosotros vamos a ver que por momentos se repolariza la aurícula y lejos empieza la contracción del ventrículo. Entonces el QRS está con una frecuencia y la aurícula está con otra frecuencia. Y la onda U es una pequeña deflexión, generalmente positiva, que se relaciona a la red de Purkinje y está relacionada también con los músculos papilares, como yo les había dicho. Y bueno, ¿cómo calculamos el eje eléctrico del corazón? Bueno, tenemos que posicionar el triángulo de Einthoven, y sobre el triángulo de Einthoven nosotros vamos a ir conformando un sistema de derivaciones del plano frontal que nos permitan ver el eje eléctrico del corazón. Entonces vamos a pensar así. ¿Por qué la onda P y el QRS son siempre negativos en ABR? Porque el vector de despolarización se inició en la parte superior de la aurícula derecha, en el nodo sinusal, despolarizó las aurículas, genera un vector de despolarización que viene de derecha a izquierda, de arriba para abajo y de atrás para adelante. Entonces, ¿qué voy a ver? Que mi onda P y ABR va a ser negativa y que mi onda P en D1, por ejemplo, y D2 va a ser positiva. ¿Por qué? Porque estoy registrando la cabeza del vector. La cola del vector siempre se va a registrar como una onda negativa y la cabeza de despolarización del vector como una onda positiva. ¿Alguna duda con relación a esto? No, doctor. Voy a avanzar. Bueno, el eje eléctrico cardíaco normal está entre 0 y 90 grados. Si el eje está más 90 grados, puede ser una condición patológica. Si está arriba de 0, puede ser otra condición patológica. Ejemplos. Si yo tengo una hipertrofia de ventrículo derecho, este eje puede venir hacia la derecha. ¿En qué patologías veo eso? En patologías que aumente la presión de la arteria pulmonar, como por ejemplo enfermedad obstructiva pulmonar crónica, embolía de pulmón, etc. ¿Qué patologías pueden causar aumento de la masa ventricular izquierda? Hipertensión, la miocardiopatía hipertrófica, que hace que el eje se vaya a la izquierda. Entonces fíjense cómo, si yo entiendo lo que estoy viendo en el electrocardiograma, cómo nos ayuda a pensar del punto de vista médico y a racionalizar el paciente y su fisiología y su fisiopatología. Y las derivaciones del plano horizontal, ¿cómo ven esto? Lo ven de la siguiente manera, presten atención, cuando yo veo B1, este es el tórax, vamos a decir que mi externo está acá en el medio, entre B1 y B2, es aproximado, ¿no? Pues este corazón lo hicieron exageradamente grande en este dibujo, pero ustedes van a ver que el eje eléctrico va, el vector de despolarización va hacia la izquierda, entonces B1, la onda P va a ser isodifásica, ¿se acuerdan? Porque es sinusal. Y tiene una R chica, porque registró el pasaje rápido, y una onda S profunda, porque ve la cola del vector. B2 está más cerca de la cabeza del vector, entonces ya la onda P es positiva, la onda R
es más alta y la S es chiquita. Cuando llego a B3, que está casi pegándole perpendicular, lo veo isodifásico, tiene casi la misma altura la onda R y la onda S. Ustedes ven que la onda R va subiendo a medida que se aproxima de B6 y la onda S, ¿qué pasa? Va disminuyendo de tamaño a medida que se aproxima de B6. Eso se llama de incremento decremental. ¿Qué significa eso? Que va aumentando la onda P, disculpen, la onda R y disminuyendo la onda S. Eso tiene que pasar en condiciones fisiológicas. Si no, significa que alguna área del corazón está inactivada y podemos estar en presencia de un infarto. Fíjense cómo va aumentando la preponderancia en B4, en B5 y en B6. ¿Por qué? Porque lo que registran es la cabeza del vector. Y acá empieza a aparecer la onda Q del QRS hasta que desaparece completamente la onda S y acá aparece esta onda QR. ¿Y qué tiene que tener un informe electrocardiográfico? Primera cosa, frecuencia cardíaca. Segunda cosa, ritmo. Tengo que describir el ritmo que tiene el electrocardiograma. Tercera cosa, eje eléctrico. Tiene que tener el PQ o PR, como ustedes quieran llamarlo, el QRS y el QTC. El QTC en realidad puede ser el QT, pero ¿cuándo? Pongo QTC es el QT corregido. Y ya vamos a ver qué significa ese QT corregido. Entonces vamos a avanzar acá. Este es el sistema hexaxial, que es el que uso para hacer el eje eléctrico. Esto, ustedes, si ustedes lo quieren tener a mano, siempre es bueno tenerlo impreso en un papelito, que es el sistema hexaxial para poder sacar eje eléctrico. ¿Qué es esto? Esto es el triángulo de Einthoven desconformado. ¿Qué es esto que veo acá? Esta línea en el plano horizontal que yo la llamo de 0 grados, de 1. Entonces, ¿qué hice? Imagínense el triángulo de Einthoven, que yo traje de 1 que estaba entre el brazo derecho y el brazo izquierdo y lo traje al centro. De 2, ¿se acuerdan? Estaba en el brazo derecho, pierna izquierda, lo traje para acá. De 3, lo traje y lo uní acá al medio. ¿Venía de dónde? Venía del brazo derecho a la pierna izquierda, lo traje de vuelta. ABF, y voy formando mis derivaciones del plano amplificado frontal. Cuando tengo eso, mi eje eléctrico está entre 0 y 90 grados. Quiere decir que va a estar en este cuadrante, ¿tá? Que ustedes están viendo ahí. Y acá les traje un ejemplo de este electrocardiograma y vamos a tratar de discutirlo. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma? Les voy a dar 5 minutitos para que ustedes hagan las cuentas y me pregunten y me respondan cuál es la frecuencia cardíaca. Y yo les voy a preguntar después cómo ustedes sacaron esa frecuencia cardíaca. Pueden empezar ahora.
¿Podemos empezar? ¿Quién se anima a decirme la frecuencia cardíaca? Nadie. ¿Cómo se saca la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma? ¿Cómo ustedes aprendieron a hacer eso? Por los cuadritos. Muy bien. Entonces, hay varias formas. Vamos a describir 3 formas que son las más exactas. Yo puedo agarrar y contar. Primero, que para sacar la frecuencia, ¿qué tengo que mirar, chicos? Tengo que mirar el intervalo RR, es decir, medir este intervalo. Entonces vamos a medir. Voy a medir, vamos a contar los cuadraditos chiquitos. Entonces acá aproximadamente yo tengo 1, 2, chiquitos, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos grandes. ¿Cuántos cuadraditos chicos había adentro de cada cuadrado grande? 5. Entonces, si tengo 5 por 5, 25, y los 2 que había contado acá son 27. Entendiendo eso, ¿qué puedo hacer yo? Puedo agarrar y dividir 1500 por el número de cuadraditos chicos. Hagan la cuenta. Si yo tengo acá, vamos a abrir la calculadora del celular, no porque no sepamos hacer la cuenta de cabeza, sino para organizar el pensamiento. Yo tengo 1500 dividido 27. ¿Qué número le dio a ustedes la frecuencia cardíaca? 55,5. 55,5. ¿Tiene más o menos de 60 este paciente? Menos. Menos. ¿Y cómo le llamamos al que tiene menos de 60? Bradicardia. Muy bien, diagnosticaste tu primera arritmia. Esto es una bradicardia. Y si tuviera más de 100, ¿cómo le vamos a llamar? Taquicardia. Perfecto. Entonces vieron que cuando yo hablo de taquiarritmias son arritmias que tienen frecuencia de más de 100. Cuando hablo de bradiarritmias son arritmias que tienen frecuencia de menos de 50, 60. ¿Por qué les traigo esto? Porque si este es un paciente que practica deporte, él va a tener esta frecuencia baja y no deja de tener una bradicardia, que es una arritmia, una bradiarritmia, pero es una bradiarritmia fisiológica, no es patológica. Miren qué interesante. ¿Y qué otra forma ustedes tendrían de dividir, de hacer el diagnóstico de la frecuencia cardíaca, medir esa frecuencia cardíaca? ¿Cuántos cuadraditos grandes tiene este paciente? 5. 5.2. Si divido 300 por 5.2, ¿cuánto me da? $57.69. Muy bien. Entonces fíjense que una me da 55.5, la otra me da 57. ¿Cuánto dijimos? 69. 69.6. Y vamos a hacerlo más específico todavía. ¿Cuántos milisegundos nosotros tenemos ahí? ¿Cuántos milisegundos? ¿Cuántos milisegundos hay en esos 27 cuadraditos? Es fácil, multiplico 27 por 0.04. Voy a tener 1.08 segundos. Si a esto lo multiplico por 100,
voy a tener 108 milisegundos. Entonces, si divido 64.000, opa, esperen ahí que yo me equivoqué acá una cosa. 64.000 dividido por 0. No 0 puntos, por 108 milisegundos, yo voy a tener, disculpen, me equivoqué, voy a tener 59.2 segundos. ¿Por qué le estoy dando estas tres formas? Nosotros en la práctica contamos el número de cuadraditos chicos y le dividimos 1500. Y con eso no tenemos ningún problema. Cuando nosotros queremos medir más específicamente, como hacen los aparatitos de electrocardiograma, ellos transforman todo en milisegundos y dividen 64.000 por el número de milisegundos. Y es más específico. Y fíjense cómo varían. En uno da 59, en otro da 55, en el otro da 57. Y ustedes ven que el que más exacto es, siempre es cuando dividimos por el número de cuadraditos chicos. Entonces, tómense el trabajo siempre de dividir los cuadrados chiquitos, 1500 por el número de cuadrados chicos, y saco mi frecuencia cardíaca. ¿Quedó alguna duda con relación a eso? No, profe. Bueno, genial. Doctor, Ahora yo no avanzamos a otro entendí. punto. Doctor, yo no entendí una parte. ¿Cuál no entendiste? En la parte de los segundos, que se divide con 64.000, dijiste. Eso, vos agarrás 64.000 y contás la distancia entre la onda R y la onda R en segundos. Entonces vos tenés 27 cuadrados chiquitos. 27 cuadrados son 0.04 segundos. ¿No es eso? Si vos multiplicás te va a dar 1.08 segundos. Vos lo vas a transformar en milisegundos. Entonces lo vas a multiplicar por 1000. Te va a dar, ¿cuánto eso? 100. Te va a dar 1080 milisegundos. Y cuando vos dividas 64.000, vamos a hacer la cuenta de nuevo, 64.000 dividido por 0.80 milisegundos, te va a dar 59.2 la frecuencia cardíaca. Entonces este paciente tiene una frecuencia cardíaca entre 55.5 y 59.2, que desde el punto de vista práctico es lo mismo, ¿está? No hay ninguna diferencia, pero es para que vos entiendas cómo los electrocardiógrafos miden los milisegundos, porque ellos están padronizados de esa forma. Y esto siempre, ¿a qué velocidad tiene el papel del electrocardiograma del adulto? Esto fue una pregunta del CONARE. 25 milisegundos. A 25 milímetros por segundo. ¿Y cuánto se hace el electrocardiograma en un niño? Al doble, 50 milímetros por segundo. Acuérdense de eso. Es importante siempre. ¿Por qué? Porque como los chicos tienen una frecuencia cardíaca muy rápida, a veces son tantos latidos concentrados que no los logramos ver bien. Entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos la velocidad para que parezca más lento. Cuando hagan la frecuencia cardíaca, acuérdense de multiplicar por 2, ¿tá? Porque si no les va a dar una frecuencia cardíaca muy baja, ¿tá? Entonces, esto de dividir 1500 por el número de cuadraditos chicos, o 300 por el número de cuadraditos grandes, o 64.000 por el número de milisegundos, ustedes van a tener estas características, ¿está? ¿Respondí tu duda? Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿cuál era la segunda parte del informe del electro? Ya sabemos sacar la frecuencia. Dijimos que teníamos que ver el ritmo. ¿Cuál era el concepto de ritmo sinusal? Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar. Una vez que lo pensamos, dijimos, vamos a tener una onda
toda onda P precede el QRS. Toda onda P precede el QRS. P, QRS, P, QRS. Perfecto, eso está claro. ¿Cuál era la segunda característica? Después que toda onda P precede el QRS, tenía que ser isodifásica la onda P, o por lo menos en D3 y B1. Procede. Negativa en ABR. Procede. Y positiva en la mayoría de las derivaciones. Precede. Entonces nuestro ritmo es sinusal. Y cuando yo pongo ritmo sinusal, significa que el ritmo es adecuado y que está saliendo del nodo sinoatrial o nódulo sinusal. Muy bien. ¿Quedó alguna duda con relación a eso? ¿No? No. Vamos a volver entonces. No. ¿Cuál era ahora lo que teníamos que hacer? Sacar el eje eléctrico. Y acá es donde se les hace un cortocircuito a 90% de los estudiantes de cualquier área de la salud. ¿Por qué? Porque ahora ustedes van a tener que aplicar esta imagen que ustedes tienen, que parece un caos, en un electrocardiograma que ustedes tienen acá. Entonces vamos a ver, vamos a entender los dispositivos. ¿En qué derivaciones yo hago? Piensen, ¿en qué derivaciones nosotros sacamos el eje eléctrico del corazón? En D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, o en B1, B2, B3, B4, B5, B6. D1, D2, D3. Perfecto, en las derivaciones del plano frontal, pero usamos todas las 6 derivaciones del plano frontal. Estas son las bipolares, ¿se acuerdan? Y estas son las unipolares, ampliadas. Muy bien, entonces, si yo digo que D1 es positivo, ¿dónde estaba D1? A 0 grados, o sea, de brazo derecho a brazo 0 izquierdo. grados. Entonces voy a volver para acá, 0 grados. Entonces, mi vector es positivo en D1. Beleza. Ahí me van siguiendo, ¿no? Y si yo les digo que ABF es positivo, ¿qué estoy diciendo? Que también está acá. Entonces él está entre 0 y 90 grados. ¿Es normal mi eje eléctrico? Claro que sí, entre 0 y 90 es normal. Ahora quiero saber si está en 90, quiero saber si está en 60, quiero saber si está acá en 30 grados. Entonces voy a tener que investigar eso. ¿Y cómo voy a hacer? Todo lo que se acerca a mi electrodo, ¿cómo lo veía? Como una onda positiva, ¿no era así? Todo lo que se alejaba del vector, todo vector que se aleja de mi electrodo, ¿cómo lo veo? Como una onda negativa. Y ahí me vengo acá y busco. ¿Qué pasa cuando el vector estaba perpendicular al sistema, al electrodo? ¿Cómo lo veía? ¿Lo veía positivo o negativo? Isodifásico. En estas derivaciones, ¿cuál es la que está isodifásica del plano frontal? D1 dijimos que no, D2 dijimos que no está isodifásico, y D3, ¿qué les parece? ¿Está isodifásico o no? Sí. Ah, ¿no? Y que vemos que D3 tiene la misma altura para arriba que para abajo, el QRS. Eso es decir que está isodifásico para los que están más perdidos. Si esto está isodifásico, ¿cuál era el que estaba perpendicular a D3? Yo me acuerdo de memoria y te voy a decir que es ABR. Pero para el que no sabe, puede ir a buscar el sistema hexaxial. Y equivale a decir que este eje eléctrico está en 30 grados. Entonces, si es D3 el que está isodifásico, vuelvo para atrás, D3 está isodifásico, D3. ¿Cuál es el que está perpendicular, exactamente perpendicular a D3? ABR. ¿Y ABR cómo es? Negativo. Entonces quiere decir que está acá mi eje eléctrico.
hasta en este punto. ¿Por qué? Porque yo tengo de 3, tengo ABF que es positivo, de 1 que es positivo, y ABR que es negativo. Entonces, si ABR registra en el brazo derecho acá arriba su vector positivo y mi vector está corriendo por acá porque está paralelo a este, es 30 grados. Y ahí descubro el eje eléctrico del corazón. Parece difícil, pero no es. Eso a medida que ustedes lauden o vayan haciendo informes, perdón, sale en portugués, informen electrocardiogramas, van a ir aprendiendo. Para que ustedes tengan una idea, se cree que una curva buena de aprendizado para un cardiólogo es por lo menos que él informe 100 electrocardiogramas por semana, como mínimo, para que tenga proficiencia en ese caso. Nosotros a veces veíamos 30, 40, 50 electrocardiogramas por día para adquirir habilidad en ese caso. Y bueno, ¿y ahora qué nos queda medir? Nosotros nos queda medir el PQ o PR, tenemos que medir el QRS, tenemos que medir el QT y el QTC. Y ahí va. Vamos a elegir B2, D2 que se ve mejor, y vamos a medir cuántos cuadraditos chicos tiene nuestra onda P. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 4 cuadraditos. 4 cuadraditos chicos, ¿cuántos milisegundos es? 4 por 0.04, ¿cuánto era? Acuérdense que ahora estamos midiendo tiempo, no voltaje. ¿Cómo dijiste, doctor? 0,16. Nosotros vamos a medir 4 cuadraditos y multiplicar por 0.04. Entonces da 0,16 segundos. Si quiero transformarlo en milisegundos, ¿cuántos son 0,16 segundos? Son 160 milisegundos. Entonces, quédense tranquilos que acá ustedes ya midieron un PR o un PQ normal. Porque ¿cuál es lo normal? Entre 0,11 y 0,20. Muy bien. Vamos a medir el QRS. El QRS acá debe tener, no se ve muy bien, pero deben ser unos máximo 2 cuadraditos. 2 cuadraditos y medio. Entonces lo vamos a posicionar ahí en 0,11, 0,10 al QRS segundos, que es normal. ¿Y qué es el QT? El QT es medir desde el inicio acá de la onda R, onda Q, hasta el final de la T. Y vamos a medirlo. Medimos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 cuadraditos. ¿Cuánto nos da 9 cuadraditos? 0,36. 0,36. Pero ese es el QT medido. ¿Y por qué nosotros corregimos el QT, que es el QTC? El QTC nosotros lo corregimos porque puede variar con la frecuencia cardíaca. Acuérdense que a menor frecuencia cardíaca, más larga es la diástole. Entonces el periodo de repolarización tarda más. Y cuanto más rápida es la frecuencia cardíaca, más corta es la diástole. ¿Ah? Entonces, en este caso, ¿cómo lo corregimos? Usamos la fórmula de Bassett, que es así. Ustedes van a medir el QT en segundos y lo van a dividir por la raíz cuadrada de la distancia en segundos del RR. Entonces, ¿cuánto era la distancia de nuestro RR? Nosotros dijimos que eran 27 cuadraditos. 27 cuadraditos en segundos, dijimos que era 1.08. ¿No era eso? ¿Se acuerdan cuando multiplicamos 27 por 0.04 segundos? Llegamos a la conclusión que era 1.08 segundos. ¿Y ahí qué hacemos con esto? Esto vamos a agarrar nuestro QT que medimos que era de 100. Vamos a sacar primero la distancia del RR en segundos. Vamos a hacer así. Vamos. Esperen un segundo.
esto, transformar la calculadora en calculadora científica, porque ahí van a tener que sacar raíz cuadrada. Y ahí, bueno, vamos a buscar la raíz cuadrada. Déjenme limpiar acá mi computadora, acá tiene, encontré. La raíz cuadrada que tenemos que sacar es de qué? Del RR en segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar ese 1.08 y vamos a sacar la raíz cuadrada, que va a ser 1.03. Y vamos a agarrar 0.36 y vamos a dividir por 1, 0.3. Entonces voy a agarrar 0.36 y lo voy a dividir por 1.03. ¿Cuál va a ser el resultado? 0.34. Entonces, mi QT medido es 0.36. Mi QT corregido es 0.34. Y ustedes me van a decir, ¿para qué pito sirve esto? Porque es un cálculo que lleva tiempo y tiene que estar muy bien justificado. Existen niños que nacen con enfermedades graves en el corazón que se llaman tubulopatías. Y el QT-LONGO, el síndrome de QT-LONGO, es una de las arritmias que más mata en el mundo a estos niños, y eso, ellos tienen QTs longos que permiten que ese QT largo que tenga una repolarización muy tardía, hacen con que la onda T esté muy próximo de la despolarización de los ventrículos de nuevo. Ese fenómeno R sobre T puede causar arritmias ventriculares mortales, principalmente la torsade de Points, que es una arritmia ventricular gravísima, donde el corazón se despolariza de una forma totalmente caótica y es un ritmo chocable y es un ritmo de parada cardíaca. Es una arritmia que es considerada una parada cardíaca. Entonces, por eso lo corregimos. Esto varía con la edad y varía de acuerdo al sexo del paciente también, ¿tá? Y para eso corregimos el QTC. Hoy los aparatitos más modernos, los dispositivos más modernos, ya nos dan prácticamente todos estos datos. Nosotros tenemos que saberlos interpretar, pero a mí me gusta siempre saber de dónde vienen los datos que estoy interpretando. Hasta porque existe una tendencia en el mundo actual a querer sustituir médicos por inteligencia artificial, a querer sustituir médicos por algunos dispositivos. ¿Y por qué? Porque se está formando mucha gente que no está entendiendo lo que está haciendo, y estas máquinas quieren tratar de sustituir el trabajo de ustedes, a la mente humana. Y por ahora han intentado y nunca han conseguido. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos solamente unas variables, vemos varias variables. Y a medida que ustedes vayan aprendiendo más, vayan construyendo su conocimiento, ustedes van a ver que la medicina es una ciencia muy compleja, no es una ciencia exacta. Tiene mucho de ciencia, tiene mucho de arte, y todavía no han logrado desarrollar esto. La inteligencia artificial está viniendo para transformar la medicina. No sabemos si para mejor o para peor, pero vamos a tener que saber trabajar con inteligencia artificial, y nosotros tenemos que estar entrenados. ¿Por qué? Porque va a ser una herramienta, no la solución de nuestros problemas, ni la solución de los problemas del paciente. Y es muy importante que ustedes empiecen a entender de dónde vino este conocimiento para poder darle un significado, y que ustedes puedan de esta forma trabajar en armonía, buscando siempre lo mejor para su paciente. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Todo muy claro, doctor. Qué bueno, porque la primera vez que yo estudié electrocardiograma quería darme la cabeza contra la pared. Me pareció muy, muy complejo,
y traté de simplificárselo lo máximo que pude con los conceptos claros, muy claros. Entonces les voy a pedir que traten de ver electrocardiogramas, de tratar, y cuando ustedes no entiendan el electrocardiograma no se desesperen, pónganlos, eh, en práctica los conceptos. El concepto es lo que les da seguridad. Yo siempre digo, no hay que estudiar de memoria, hay que entender lo que estamos estudiando. Cuando uno entiende lo que está estudiando, aprende mucho, se divierte con el conocimiento, no es algo que te cause desconfort o estrés. Y obviamente tenemos nuestras habilidades. Hay gente que tiene habilidad para la obstetricia, hay gente que tiene habilidad para la cardiología, pero no podemos no conocer el electrocardiograma, así como el cardiólogo no puede no conocer una tocografía que es para evaluar, por ejemplo, un trabajo de parto. Todos tenemos que saber medicina, ¿tá? Y acuérdense, a medida que ustedes tengan conocimiento, ese conocimiento esté bien sedimentado, la inteligencia artificial no vino para sustituirlos, vino para sumarlos. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos el conocimiento, que tengamos el conocimiento, porque si no tenemos ese conocimiento, por más que ustedes usen IA, ese IA no les va a proporcionar a ustedes seguridad, porque la IA no se va a responsabilizar por la muerte de la familia, la IA no va a ir a hablar con la familia que falleció un paciente que era el padre de alguien, era el hijo de alguien, era el abuelo de alguien. El que va a tener que comunicar eso va a ser ustedes, y la responsabilidad final siempre es del médico. Así que quiero que entiendan que hoy existen IAs que hacen diagnósticos fantásticos de electrocardiograma, pero la responsabilidad final de verificar que eso esté correcto está en manos de ustedes. Y cuando no tenemos conocimiento, nos obligamos a creer lo que los otros nos dicen. Y eso es peligroso. ¿Está? ¿Alguna duda, pregunta? No, doctor. Bueno, me despido. Cualquier cosa que ustedes necesiten, tienen mi teléfono, me avisan, conversamos y el jueves que viene nos vemos de nuevo. Grande abrazo a todos. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Muchas Chao, chao. gracias. Muchas gracias.